Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dios es bueno. Dios es bueno. Mira a su hermano y dile, Cristo te ama. Yo también te amo. Amén. Mira a su otro hermano a su otro lado y dile, feliz martes santo. Qué bueno es estar en la casa del Señor en este día, martes santo. Y así mismos vamos a empezar en esta preciosa noche porque yo sé que hay palabras de Dios para nosotros en el día de hoy. Y le vamos a pedir al reverendo doctor David Soto que pasase adelante con la invocación de la noche. Amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer la oración del comienzo del culto. Amen. Heavenly Father, we come before you. We give you the glory. We give you the honor, Father. We just ask you, Lord, that you allow your spirit to move at it pleases to, Father, on this day, Father, that you bless the speakers that are going to share your word, Father, Lord. Father, that we extend our ear to hear, Father, your word in this day, Father, and that we receive it, and Father, we give you the glory and the honor. We pray these things in your wonderful name, and we all say, amen. Le pedimos a los exponentes de esta noche que por favor se pueden asomar hacia el púlpito y con nosotros tenemos a la licenciada Vivian Maldonado con la lectura bíblica. Ay, Dios mío. Hermano, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Así es que dígaselo, gloria a Dios, con todo su corazón. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice: mi hermano, Dios te bendiga y Dios te bendiga, iglesia, Dios le bendiga. Mi hermana, y Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo, ay Padre, Segunda de Corintios 5. 21. Segunda de Corintios 5:21. Y dice, cuando todos lo tengan, me digan a mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esas palabras son tremendas. Y dice algo que quiero traerle, que me trajo mucha bendición. Dice, no fueron los romanos los que clavaron a Jesús en la cruz. No fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Lo que lo sostuvo en la cruz fue su convicción de que era necesario. Hay cosas en la vida que son necesarias. El pastor predicó, que por cierto lo volví a oír, decía que hay cosas que son necesarias. Que Él se hiciera pecado era necesario. Que Él, que es puro, llegara a ser pecado para que la ira de Dios se derramara no sobre su creación, sino sobre el Creador. Cuando aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, cuando el inocente se vio cubierto con todos los pecados del mundo, Dios no llamó a su ejército de ángeles para salvarlo. No lo hizo porque sabía que prefería renunciar a su hijo que abandonar a la IPJQ. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo, porque Él lo hizo, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios.
A pesar de lo que hayas hecho, no es demasiado tarde. Independientemente de cuán bajo hayas caído, no es demasiado tarde. Por profundo que haya sido el error que has cometido, no es demasiado tarde para excavar, sacar ese error y dejarte libre. Lo que hace cristiano a un cristiano no es la perfección, sino el perdón. Diga amén a eso, gloria a Dios. Dios bendiga su palabra, hermano. Praise the Lord. Dios añada bendición a su santa palabra. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Mira a su hermano y dile, yo vine a adorar al Señor. Yo vine a darle gracias al Señor. Gracias al Señor por caminar por esa vía dolorosa. Gracias al Señor por morir en esa cruz, por derramar de su sangre. Hoy le damos gracias. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, te amamos. Yes. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tus manos, pues todo lo creaste, mi Señor.
En la cruz, yo murió mi Jesús. Praise the Lord. Así mismo vamos a entrar en las palabras y vamos a empezar con la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, bajo las palabras de Michael González. Que todo sea para la gloria del Señor. Yo solamente estoy aquí como una tubería. El agua la pasa a Él. En todas las casas de nosotros hay esa gaveta, ¿verdad? Esa gaveta que lo tiene todo. Una pelota, sellos, retratos, hasta pamper de baby a veces hay ahí dentro. Lo tiene de todo, curita, el Vicks no falta. Esa gaveta lo tiene todo. Vivimos en un tiempo en que todo se guarda. Capturamos fotos, guardamos mensajes, almacenamos conversaciones y también, lamentablemente, guardamos ofensas. Ofensas que se convierten en heridas y heridas que se transforman en rencores. Vivimos con el alma llena de archivos que ya deberíamos haber eliminado. Y es ahí donde el mensaje de Jesús se vuelve más urgente que nunca. A veces pienso en los años que he vivido, en todas las personas que han cruzado mi camino y en los rencores que alguna vez guardé. Y pienso, la vida tiene una manera muy curiosa y muchas veces dolorosa de enseñarte a soltar. A mostrarte que el resentimiento, por más justificado que parezca, solo encadena tu alma. Mientras que aquellos a quienes señalas y culpas por tu enojo, tal vez ni siquiera se acuerdan del daño que te causaron. Y entonces recuerdo las palabras más poderosas jamás pronunciadas en medio del sufrimiento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús colgado en la cruz, humillado, traicionado, lleno de sangre, no exclamó justicia, no exigió venganza, no gritó en contra de sus verdugos, no porque se lo merecían, sino porque el amor de Dios no conoce límites. Porque el reino de los cielos, el perdón no es una opción, es una forma de vida. Esas palabras no son solo una lección de compasión, son una revolución del corazón. Un llamado a mirar al otro, no con odio, sino con misericordia. Déjenme contarles de alguien que entendió muy bien este mensaje de la cruz. En medio de su dolor profundo, al perdón más impactante. Brian Caro es un evangelista puertorriqueño y fundador de la Iglesia en la Calle. Ha recorrido el mundo entero compartiendo su mensaje de salvación, sanidad y esperanza. Su manera directa, su estilo urbano y su gran corazón para los necesitados ha hecho que su ministerio llegue a miles de personas. Pero atrás del predicador hay una historia marcada por dolor y quebranto y un perdón que solo puede venir de Dios. En agosto 8 del 2008, su niñito de 2 años abrió el portón de su casa sin que nadie lo notara, caminó hasta la calle y trágicamente fue golpeado por un carro y tristemente murió.
Esta noticia no solo rompió su corazón como padre, sino que también le puso a prueba su fe. ¿Cómo puede uno seguir predicando de amor cuando te han arrancado tu propio hijo? ¿Cómo hablar de esperanza cuando todo a tu alrededor es oscuridad? En sus propias palabras, Brian confesó haber sentido rabia, impotencia, un dolor tan y tan fuerte que no sabía si podría seguir sirviendo a Dios. Pero en medio de ese valle, Brian hizo algo que pocos se atreven a hacer. Decidió perdonar el asesino de su hijo. Y no solo lo perdonó, entabló una amistad con él. Brian fue a visitarlo a la cárcel, lo perdonó, le predicó el evangelio, lo abrazó y comenzó a orar por él. Esto no fue una emoción momentaria, fue una decisión guiada por el Espíritu Santo. Amén. Una obediencia directa al mandato de Jesús en la cruz. Ese acto de perdón no solo impactó al hombre detrás de las rejas, impactó a miles en Puerto Rico y en muchas otras naciones. Y él decía, si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otro? Brian comprendió que el verdadero evangelio no se trata de palabras, prédicas o milagros, se trata de vivir lo que predicamos. ¿Qué nos enseña este testimonio? Que el perdón es posible, incluso en el dolor más profundo. Que perdonar no significa olvidar, sino liberarse. Que no hay excusa para vivir con rencor cuando hemos sido perdonados por la gracia de Dios. El hombre que le quitó la vida a su hijo no fue el que destruyó su ministerio, fue el instrumento que Dios usó para hacerlo aún más fuerte. ¿Y saben qué es lo más interesante de ese testimonio? Ese hombre hoy es su hermano en Cristo, su amigo y su mano derecha en el ministerio. Hoy Brian continúa predicando, pero lo hace desde un lugar más profundo, desde la sanidad que solo Dios puede dar, desde la libertad que viene al soltar el rencor, desde el amor que no depende de lo que otros merecen, sino de lo que Dios nos mandó hacer. Su historia nos recuerda que el perdón no borra el pasado, pero sí transforma el presente y construye un futuro diferente. Cuando era más joven, me aferraba a cada herida como si fuera parte de mí. Cada traición, cada desprecio, cada injusticia me convertía en prisionero de mi propio dolor. Pero con el tiempo comprendí que perdonar no es rendirse, es liberarse. Jesús lo dijo, no saben lo que hacen. Y en muchas ocasiones tampoco nosotros sabemos lo que cargamos. El rencor es una carga silenciosa que envenena los días y nos roba de la paz. Con cada año, con cada cicatriz emocional, he aprendido que el perdón no se trata del otro, se trata de mí, de mi relación con Dios, de mi necesidad de sanar, de mi decisión de vivir en libertad. Hoy sé que perdonar es imitar a Cristo, es decirle al Padre desde lo más profundo del alma, Señor, yo también elijo soltar, yo también elijo amar, yo también elijo perdonar. Porque la vida es breve
y el alma fue hecha para volar ligera. Y prefiero llenarla de amor, de esperanza y de gratitud. No sé si hay una edad para dejar atrás esos rencores. Tal vez no sea cuestión de años, sino de fe. De mirar a Jesús en la cruz y entender que si Él pudo perdonar lo imperdonable, yo también puedo empezar a sanar lo que aún duele. El perdón entonces no es debilidad, es valentía. Es tomar las palabras de Jesús y hacerlas nuestras. Amén. Hoy más que nunca, el mundo necesita menos juicio y más cruz. Menos venganza y más gracia. Menos odio y más de ese amor que en medio del dolor más profundo en la cruz, Cristo dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Que la gloria sea para Él. Que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Michael. Amén. En la segunda palabra en esta noche, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43, en los labios de nuestra hermana Ana Gil. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Yo los veo muy tranquilitos, muy contentos, pero hay que alegrarnos porque estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Un martes más celebrando la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, pero estamos en celebración porque nosotros estamos vivos, estamos de pie y por la gracia de Dios estamos aquí. Así como nuestra pastora ya dijo el versículo, y me imagino que no se perdieron cuando hermano Michael leyó, ¿verdad? Porque seguimos ahí en comunión, en la misma palabra. Ok, yo voy a leer un poquito del 40 para que entendamos un poquito la palabra, ¿verdad? Porque es importante leer el contexto para entender un poco. Ok, la palabra del Padre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos. Nuestros hechos, mas ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Entonces Jesús le dijo, esa fue la segunda palabra que le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Esta segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo, muy interesante, porque vemos un panorama o un cuadro de dos personas, ¿verdad? De dos malhechores. Esta es la segunda palabra que el Señor Jesucristo dice cuando estaba en la cruz. Aquí nos representa dos cuadros a la humanidad en los aspectos de los tiempos. Tú decides cuál tomas. Uno de los cuadros nos muestra muchos. Hemos sido salvos porque hemos creído y aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. A través de Él hemos encontrado gozo y una paz eterna. Amén. Pero hay otra que también al otro cuadro de la gente que lo han rechazado. Lo que le han encontrado en sus vidas ha sido tristeza y un gran dolor por no querer saber nada de nuestro Señor Jesucristo. En este escenario podemos ver cómo hay dos personas, dos ladrones, dos delincuentes, y en medio está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miramos que uno dice, bueno, si voy a morir, ¿por qué no arrepentirme? ¿Por qué no humillarme y decirle a este que le llaman el Cristo, que dicen que da vida,
¿por qué no pedirle una oportunidad para estar con Él en el reino de los cielos? Pero hay otro que estamos mirando que aún vive en la soberbia, como muchos de nosotros que aún no queremos reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Aún nos creemos mejor que Él. Aún nos creemos que no lo necesitamos para nada. Queremos vivir una vida de desorden, porque nos gusta el desorden, nos gusta andar en la calle, nos gusta andar en el baile, nos gusta andar con el mundo, digamos, por decirlo. Mi esposo siempre me corrige porque me dice, vivimos en el mundo. Le dije, sí, pero ya no pertenezco al mundo. ¿Qué es la diferencia? Así que, mis hermanos, podemos ver cómo aquí dos cuadros nos representan el bien y el mal. Tú eliges cuál decides estar. Déjeme pasar, que yo todavía estoy en el pasado. Yo todavía estoy con mi papelito. Amén, amén, lo recibo, pastor. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, esta noche te invito a que hacemos ese malhechor. Ese que aún sabiendo que iba a morir, reconoció que era un pecador. Reconozcamos que nosotros somos pecadores. Reconozcamos que nosotros necesitamos de Cristo para andar allá afuera en el mundo. Nosotros tenemos que ser esa sal, esa luz del mundo, para que nosotros reflejemos a Cristo. Vivamos el Cristo que predicamos, no simplemente de palabras, sino que seamos esa sal que podamos llevar para el sazón de aquella persona que cree que no tiene salida, porque muchos ven la oscuridad. Ya no encuentran la salida, tienen una enfermedad quizás terminal, pero nosotros podemos llevarle esa palabra, como este hombre le dijo a nuestro Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Así que nosotros todavía podemos llevar esa palabra al enfermo y que hay una oportunidad todavía. Todavía hay una oportunidad. Así que si tú tienes un hermano o un familiar o alguien, dile, hay una oportunidad todavía. Recuerda que Cristo está aquí para salvarnos. Hermanos, estamos todos separados de Dios. Hemos decidido seguir a Cristo porque hemos reconocido que separados de Dios no somos nada. Hemos reconocido que si vamos por el mundo, lo que nos espera es un fracaso. Nos espera el infierno, yo puedo decir, porque si no estamos con Cristo, no somos salvos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchos, aún que estamos en la iglesia, no hemos tenido encuentro con el verdadero Cristo que amamos. Así que, mis hermanos, esa es la invitación que yo les hago. Reconozca a nuestro Señor Jesucristo como su único y Señor y Salvador. Para conclusión, porque no quiero alargarme mucho, todavía tenemos dos palabras que hay que ponerle atención. Así que tú, hombre o mujer, que nos escuchas en esta noche, quiero decirte que aún no es tarde para ti. Ven y reconoce al Señor que nosotros hemos conocido, al Señor que nos ama, el Señor que nos sacó de la perdición para darnos salvación y una vida eterna. Nada hay allá afuera que te pueda hacer feliz. El único que te puede hacer feliz se llama Cristo. Y así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y sigamos escuchando más palabras y estén bien atentos porque lo que viene es mucho mejor. Amén. Gloria a Dios, amén. Están viniendo heavy, diría el pastor, amén. Así mismo, con este ambiente, vamos a prepararnos para bendecir a nuestro Dios con vuestros diezmos, con vuestras ofrendas,
con vuestras ofrendas misioneras para seguir con las palabras que Dios tiene para nosotros. El Señor bendice. El Señor bendice. ¿Y cuántos están alegres? Amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. Pues vamos a bendecir a nuestro Dios con gozo y con alegría. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. De verdad, con mucha energía. El pecado fue a Jesús, mostréle mi dolor. Herido era de mi luz, el Hijo me su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este hombre pecador aquel así salvó. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte como él, y al cielo se saltó. Confiar en él es mi placer, morir por él no yo. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo estoy, manda al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seremos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Así mismo continuamos con la tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26, en las palabras de la hermana Concepción Gil. Bendiciones, hermanos. Damos gracias al Señor por el privilegio que me da de traer su palabra. Te doy gracias, buen Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, en la continuación de las 7 palabras, Señor, de esta Semana Santa en que tú diste tu vida por amor a nosotros, Señor. Mira, Señor, ayúdame a traer esta palabra. Tus siervos, mis hermanos aquí presentes y todos estamos aquí, Señor, para oírte, para oír tu palabra, la revelación de la misma, que llegue a nuestra mente, a nuestro entendimiento, que baje a nuestro corazón, y que así podamos, Señor, atesorarnos, apropiarnos de esta poderosa, salvadora palabra
de fe que predicamos a Cristo y a este resucitado, crucificado, pero que resucitó. Amén. Bueno, yo estoy aquí para compartir a la gloria de Dios Padre la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 25 hasta el 27. Bueno, empezamos aquí y le he titulado a este mensaje, Junto a la cruz. ¿Qué estaba pasando junto a la cruz? Dice así la palabra. Estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, ¿verdad? Sigue el 26, empecé en el 25, un verso antes. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Amén. Bueno, vamos a seguir mirando lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Vamos a ver cómo Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Ok, dice, lo que está pasando junto a la cruz. Pensemos por un momento, pongamos nuestra mente en lo que Jesús tuvo que pasar para nuestra salvación. Jesús empezó a orar, según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 39 hasta el 44. Jesús empezó con la oración. Él empezó a orar como lo solía hacer en el monte de los olivos. Y luego se apartó él como a un tiro de piedra y ahí oraba. Él oraba con gran intensidad y derramó su sudor como grandes gotas de sangre. Pensemos ahora, que aquí dice, ¿verdad?, que Jesús llegaron en los demás evangelios, en los otros evangelios dice que llegaron a Getsemaní y ahí oraba Jesús, y que un ángel del cielo le apareció a Jesús para fortalecerlo. Entonces, veamos el camino hacia la cruz. Vemos que Jesús, ¿verdad? Pensemos por un momento cómo Jesús derramó su sangre por nosotros, no solo en la cruz, pero en lo que él iba, empezando por Getsemaní, él empezó a derramar esas grandes gotas de sangre. Y esas gotas de sangre que él derramó fueron por nosotros, para sanar nuestras heridas, para sanar nuestras emociones. Aunque mucho hemos oído de que Jesús se preocupó de su madre y de su vida o sus necesidades o de quién la cuidaría, etcétera, vamos a ver que Jesús miró más allá de lo que nosotros podemos ver. Jesús miró esa herida, esa alma que estaba sufriendo, porque a María le habían dicho, ¿verdad? Simeón le había dicho, por falta de tiempo no vamos a ir a todas las escrituras, pero sabemos, nosotros conocemos todos aquí las escrituras, sabemos que le dijo Simeón, allá en el capítulo 2 de Lucas, le dijo Simeón a María, y una espada traspasará tu misma alma, porque este hombre será puesto para levantar a muchos, pero también otros, los que no iban a creer, ¿verdad? Iban a caer. Entonces, pero le dijo, y una espada traspasará tu alma. María estaba sufriendo. Entonces, pero vemos que Jesús
se preocupa de ella. Al verla, la consuela con el discípulo. Pero vemos aquí rápidamente, vamos a ir pasando lo que Jesús fue sufriendo por nosotros. Primero, las gotas de sangre en el Getsemaní para sanar nuestras emociones, nuestro ser interior, nuestra alma, nuestras heridas, ¿verdad? Por sus llagas fuimos curados, como dice la palabra en Isaías. Entonces vemos que según en el Antiguo Testamento, en la ley, todo era purificado por sangre, ¿verdad? Porque eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Más ahora en Cristo son esta sangre es para esta sangre es para las cosas celestiales, ¿verdad? Es mejor sacrificio que la sangre de los animales, ¿verdad? Una vez entró y para siempre al lugar santísimo, según Hebreos 9:12, capítulo 9, verso 12, nomás el verso 12. Después en el 24 también lo dice. Después sigue así, dice que Jesús trajo al Señor, a Dios su sangre, ¿verdad? Porque como dijimos en Isaías 4, del verso 53, del verso 4 al 5, Isaías 53, verso 4 al 5, dice, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y el castigo que nos trajo paz fue sobre él. Entonces vemos que a Jesús le azotaron desde la casa de Caifás, junto a la cruz estaban así las mujeres que estaban con Jesús, con la madre de Jesús, la hermana de la madre de Jesús, María, Salomé, mujer de Cleofas, y luego María Magdalena, también estaba Juan, el discípulo amado. Entonces, ellos, mientras estaban ahí, todas estas cosas estaban aconteciendo. Vemos después que Jesús miró a su madre, ¿verdad? Y él vio su alma más allá de sus necesidades físicas. Y su discípulo, a quien él amaba, Jesús los consoló a ellos porque él es el Dios de toda consolación. Amén. Jesús mostró su amor, su compasión. Y cuando él también lo fueron a arrestar, él sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote, porque Jesús tenía con misericordia, compasión por los perdidos, ¿verdad? Oró por sus enemigos, pidió perdón por ellos, le rogó a Dios que los perdonara. Ninguno que ora, que intercede, pide cosas malas, siempre pidemos las buenas. Entonces, él también oró por la salvación cuando vio al ladrón arrepentido. Bueno, de aquí en adelante vamos a entrar en el mensaje. Que estoy tratando y lo corté porque era un mensaje. Entonces, vamos a seguir aquí. Sabemos que es poco el tiempo, hay otro predicador. El sacrificio de Jesús de Cristo, empezando, fue al pretorio. Como dije, desde la casa de Caifás hasta el pretorio, se presentó ante Pilato y le colocaron, número 1, una corona de espinas. Eso fue antes que lo azotaran. ¿Por qué la corona de espinas? Porque la corona que fue puesta en su cabeza, esta sangre de su cabeza fue derramada para la sanidad de nuestra mente, para la sanidad de nuestra memoria, ¿verdad? Entonces, también vemos que esto todo estaba pasando cuando estaban todas estas personas junto a la cruz, ¿verdad? Fue derramado también esta sangre, como dije antes, para nuestra sanidad interior, para la sanidad emocional. Número 2, fue derramada para nuestra imagen, para nosotros poder llegar a ser como Él, a su imagen y semejanza.
porque seríamos transformados para llegar a ser como Él, a su imagen y semejanza. Entonces dice, por él, Jesucristo, pagó un precio muy alto. Le coronaron con una corona de espinas en su cabeza para la sanidad de nuestra mente. Número 4, pensemos en el momento en que le azotaron la espalda. Le azotaron la espalda para nuestra sanidad, para nosotros ser personas sanas. Amén. Dice, pensemos en ese momento en que a Jesús le estaba brotando la sangre en su cabeza, estaba sudando su espalda. Pensemos en Jesús caminando desde la casa de Caifás hasta el pretorio y la sangre goteando por las calles de Jerusalén, según Lucas 22, capítulo 22, versos 43. Aquí, como les dije antes, dice que un ángel se le apareció para fortalecerle. Aunque esto es como un misterio, se cree que el ángel recogió la sangre, porque dice la palabra que en Hebreos, ahorita lo vamos a ver, dice que Jesús subió al cielo y llevó esa sangre para el perdón de nuestros pecados, como ya leímos en Hebreos 9, capítulo 9, verso 12 hasta el 24, versos 26, versos 25 y 26. Llevó Jesús su sangre a la gloria, la que limpió los cielos, según Hebreos 9, versos 22 y 23. Vemos que junto a la cruz lo que estaba pasando. De aquí en adelante vamos entendiendo mejor por qué razón Cristo Jesús tuvo que ir a la cruz en lugar de nosotros. Así que la sangre de Jesús abrió el camino para nosotros. Ahora hay un camino para la victoria tuya, para la victoria mía, para nuestra victoria. El Señor Jesús abrió el camino. El poder de la sangre. ¿Cuánto hemos oído de eso, verdad? Pero a veces no entendemos claramente, pero cada vez que leemos, nosotros vamos como renovando nuestro entendimiento. Dios va alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Amén. El poder de la sangre para redimirnos. Cristo, nuestro Redentor. Aquí está en la cruz, crucificado Él, porque dice la palabra que es necesario levantar, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, las manos de Jesús para mi trabajo, para que mis manos tengan habilidades. Los pies de Jesús para mi andar, su espalda para mi sanidad completa. Como el sudor por mi emoción, su rostro por mi imagen, su cabeza por mi mente. Finalmente, su costado que traspasó la lanza, de aquí sale agua y sangre y es el nacimiento de la iglesia. Amén. Ok, sigamos aquí ya para terminar, porque vemos que creo que esta es una de las últimas que voy a leer aparte. Vemos aquí que Cristo entró en el santuario del cielo, no en el que Moisés construyó, sino que en el que Dios construyó. ¿Cómo sabemos que hay un santuario con Dios? Pues lo dice Hebreos 9, capítulo 9, del verso 11 al 12. Y habiendo obtenido ya la redención eterna,
la sangre nos despeja ahora el camino, y según Hebreos 9, 14 y 15, ahora hay una puerta para nosotros y para ti para entrar en la gloria. Cita así: cuanto más la sangre de Cristo, o sea, refiriéndose en estos versos 14 y 15, habla de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento para cubrir los pecados, ¿verdad? Dice, pero cuanto más la sangre de Cristo. Ahora nadie puede interrumpir mi oración, nadie puede detener mi oración. Según Hebreos 4, versos 14 y 16, dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Entonces, ahora nosotros tenemos una posición en Cristo. Ahora ya no estamos como cuando no conocíamos al Señor. Espero que en esta noche hayas comprendido cuál es tu posición en Cristo, ¿verdad? Porque dice la palabra que después de esto debemos estar firmes. Firmes pues, vestidos con la coraza de justicia, con la coraza de salvación, ¿verdad? Ahora tenemos una túnica de justicia, que es la justicia de Cristo. Jesús se ganó para nosotros, la amputó a su iglesia, y es la justicia y también la túnica de salvación. Una es la que Él se ganó la salvación, la entrada por su sangre a su gloria, y otra es que nosotros debemos ceñir vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y según Primera de Pedro 1:3 dice que los lomos son nuestra mente. ¿Ok, hermanos? Bueno, hasta aquí es mi parte en esta noche. Nosotros ahora comprendemos qué es nuestra posición en Cristo como cristianos, ¿verdad? Nosotros podemos acercarnos al Señor confiadamente. Ahora nadie puede estorbar tu comunión entre tú y Dios, porque te puedes acercar, porque la sangre de Cristo ha limpiado todos tus pecados. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Concepción. Y la última palabra de esta noche, cuarta palabra, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34, en los labios del hermano Pablo Aceitún. Dios le bendiga, hermano. Trataremos de ser lo más breve posible. Nada más que decir, Señor, gracias por esta gran oportunidad. Gracias a los pastores y a cada líder que ha confiado en nosotros, en poder exponer esta palabra. Se me confirió la cuarta palabra, ¿no es cierto?, la exposición, de la cual yo la tomé de Mateo 45 y 46. Y la tomé del 45 porque es muy importante y relevante este versículo. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué es relevante el capítulo 45? Porque las tinieblas en nuestra Biblia significa oscuridad, confusión y muy representativamente muchas veces pecado. Y desde la hora sexta, dice la Biblia, hubo tiniebla sobre toda la tierra, indicando que Jesucristo a esa hora ya cargaba todo el peso del pecado de la humanidad. Amén. Y yo quisiera poder introducir una palabra del libro del pastor Quitín Silva, las 7 palabras. Quisiera considerar algunos párrafos que él escribió sobre esta cuarta palabra. Y la primera es la introducción. Él dice que Jesucristo con su palabra introdujo el Salmo 22, el Salmo mesiánico 22. Porque Jesucristo no fue el primero que exclamó esas palabras. Fue David. 1000 años antes había declarado las mismas palabras y había profetizado sobre la crucifixión de nuestro Señor. Y podemos entender que David estaba pasando un tiempo de angustia. Había mucha rebelión de su pueblo y quizás no hay muchas explicaciones por qué tan angustiado estaba David. Pero lo importante es que David exclama estas palabras en un momento de oscuridad de su vida, donde se ve que está solo, donde no ve que no hay nada quizás en qué apoyarse en esos momentos. Y lo mismo sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario, en el momento de cargar nuestros pecados y poder tener que separarse del Padre. Pero yo entiendo, hermano, que esa separación no la crea Jesucristo ni la crea el Padre. La creamos nosotros con nuestros pecados. Es un manto de oscuridad, la cual muchas veces, o quizás en ese momento, a Jesucristo no le permitió sentir la presencia de su Padre o de Dios, ni al Padre ver a su Hijo. Muchas veces pensamos que en esta expresión Dios abandonó a su Hijo. Pero más que un grito, y quisiera centrarme en esta expresión del pastor en el libro, que dice, más que expresar una oración de un ser desesperado, es una ventana de esperanza para aquellos que alguna vez nos sentimos abandonados por Dios. Esta parte es tomada del libro del pastor Quitín Silva. Y yo quisiera centrarme en esta parte, porque tuve que entender que Jesucristo necesitaba pasar este desamparo, este sentimiento de abandono. Jesucristo había vivido todo su ministerio junto a su Padre. No vemos en ningún caminar de su ministerio de Jesucristo haber una separación con el Padre. Había pasado muchas cosas, había pasado hambre, sed, cansancio, quizás ni un lugar donde dormir, desprecio. Pero ahí estaba su Padre. Él nunca había sentido la separación, el abandono del Padre. Y él recuerda ese sentimiento de David. Y en cumplimiento de la profecía, él la exclama. Pero también la exclama porque él tenía que vivirla. ¿Por qué tenía que vivirla, hermano? Para poder entender nuestra humanidad. Para poder entender lo que tú y yo sentimos muchas veces. Si no, ¿cómo podría entendernos cuando nosotros en la desesperación clamamos y algunas veces
le reclamamos a Dios que no está con nosotros. Yo quiero pensar que Jesús tenía que completar su última prueba. Había pasado toda, solo quedaba una, era separarse de su Padre. Y poder entender que en ese momento también Jesucristo era 100% hombre, sintiendo lo mismo que sintió David, que David era hombre. No era un Dios, era hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Y muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros sentimos lo mismo. Pero Dios o Jesucristo, Él no entiende por qué Él lo vivió. Y tú no puedes hablar de algo que no has vivido. Tú no puedes defender algo que tú no has experimentado. ¿Cómo vas a hablar de amor si tú nunca has experimentado el amor? ¿Cómo puedes dar consolación si tú nunca has sido consolado? Hay una expresión en estos versos que me llamó mucho la atención, que es la expresión Elí, Elí, lama sabactani. Esta frase, dicha por Jesucristo, confundió a mucha gente. Y asimismo hoy, la gente se confunde o malinterpreta las palabras de Dios. Ejemplo, Dios es amor. Por lo tanto, Dios no condena a nadie. Pero la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero condena su pecado. Salmo 5, 4 y 5. Porque tú eres un Dios que no se complace con la maldad. El malo no habitará junto a ti y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Pero también tengo que entender que Dios cumple su palabra. Así como Jesucristo tenía que cumplir su profecía, Dios cumple la palabra. Y su palabra dice que Él nos prometió nunca separarse de nosotros. Lo vemos en Romanos 8, 38 y 39. Aunque palabras fueron dichas por Pablo, pero tenemos que entender que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Por lo tanto, era palabra de Dios. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni de la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso entiendo que el manto de oscuridad que se levantó en esa cruz no fue que Dios haya abandonado a su Hijo, fuimos nosotros los que lo separamos al Hijo con el Padre. Somos nosotros los que levantamos esos muros con nuestros pecados, desobediencia, orgullo, lo que no nos permiten ver ni sentir a Dios. Dios siempre está donde tú y yo lo dejamos. Porque Dios no cambia, hermano. Jesucristo sintió ese abandono de Dios, pero también experimentó la cercanía de su Padre. Porque recuerda, tú no le encargas a nadie algo precioso. No le encargas algo precioso a alguien que te haya abandonado y te haya fallado todo el tiempo, en tus tiempos difíciles. Pero Jesucristo puso su espíritu en las manos de su Padre. Eso me deja ver que Él, aún sintiendo todo lo que sentía, aún por el sentimiento de abandono que tenía, su fe no menguó. Su fe está puesta en la certeza de lo que se espera, ¿no es cierto?
y la convicción de lo que no se ve. Y si alguna vez tú no estás viendo ni estás sintiendo a Dios, eso no significa que no está. Eso no significa que Él no está. Eso solo significa que tú has levantado un manto de oscuridad delante de Dios. La realidad no es que Dios nos abandona, sino que somos nosotros los que nos separamos de Dios. David en el Salmo 22 sintió lo mismo, pero tuvo que reconocer que Dios estuvo con sus padres en la antigüedad, liberándolo y haciendo milagros con sus padres, librándolo. Y era el mismo que estaba con él en sus momentos de angustia. Y al leer este Salmo 22, entenderemos por qué escribió el Salmo 23. En su parte donde dice, ¿no es cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Jesucristo sabía que tenía que pasar esa prueba, pero su fe sabía que su Padre no se apartaría de él, dándole la victoria al tercer día y sentándolo a la diestra de él. Esa misma fe de Jesucristo y David debemos tener nosotros, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Cuando sintamos que el Padre nos ha abandonado, en esos días que pensamos que estamos solos y que nadie está contigo o conmigo, abramos nuestros ojos espirituales y quita ese manto de oscuridad y veremos, hermano, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están donde mismo tú y yo los perdimos de vista, esperándonos con los brazos abiertos. Para terminar, yo quisiera dar un corto testimonio. Fui nacido, creo, en el Evangelio. Me aparté por más de 20 y algo de años. Unas largas vacaciones, como dice el pastor. Levanté ese manto de oscuridad entre Dios y yo. Y muchas veces me pregunté dónde estaba Dios cuando pasaban las cosas. Y así mismo muchas veces nosotros, hermanos, nos preguntamos y cuestionamos. Y no es un pecado, porque si aún Jesucristo lo sintió, nosotros somos, ¿quiénes somos nosotros? Para creernos mejor que Jesucristo. Pero después de poder reconocer que necesitaba al único que podía librarme de toda esta oscuridad y poder romper ese manto de oscuridad y poder ver a Jesucristo, me di cuenta después de 20 y tantos años que Dios estaba en el mismo lugar donde yo lo había dejado, esperando con los brazos abiertos. Para eso es exactamente. Recordemos, hermano, que aunque tú sientas que estás solo, el Evangelio no es de sentimiento, es de fe. Es fe. Nosotros no caminamos por lo que sentimos o por lo que vemos. Jesucristo no veía nada en ese momento, pero su fe sabía que su Padre estaría con él en cada momento de su travesía. Dios les bendiga y les guarde. ¿Cuánto le man bendiciones a los expositores de esta noche? Me trajo a mente ese corito, viejo, viejo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El mío está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto, el mío resucitó. El mío está en el cielo, también en mi corazón.
corazón. El tuyo está muerto, pero el mío resucitó. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El mío está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto y el mío resucitó. El mío está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto y el mío resucitó. Ay, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El mío está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto, el mío resucitó. El mío está en el cielo, también en mi corazón. El tuyo está muerto y el mío resucitó. Yes. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Asimismo, les recordamos que aquí estaremos el día del jueves para terminar las otras 3 palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se lo pierda. Te queremos ver el día jueves y el día viernes. Aquí estaremos para ver nuestra obra teatral, El Cristo Resucitado. Amén. So, invite a un amigo, invite a un familiar, invite a un joven, invite a uno de sus vecinos para que vengan a conocer quién es ese Cristo resucitado. Vamos ahora, al amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por recordatorio de cada palabra importante que tú diste en esos últimos momentos, cuando estabas en esa cruz, cuando estabas por llevar nuestros pecados encima de ti, Señor, y para permitir, Señor, que podemos tener esa relación contigo, Señor, sin nada entre medio. Cuando ese velo se rasgó, Señor, tú nos permitiste entrar, mi Dios, a ese lugar santísimo, a tener esa relación contigo especial. So, te damos gracias por la palabra que nos ha dado en el día de hoy, y pido, Señor, que tú bendiga cada corazón que está aquí, Señor, y aquellos que no han podido llegar en este día, que tú los bendigas, Señor, y que puedan llegar en el día del jueves y en el día del viernes para celebrar, Señor, esta Semana Santa, esta Semana Mayor. Gracias, Señor, por todo lo que te has hecho, por todo lo que haces, y mucho más, mi Dios, por todo lo que tú harás. La bendición pastoral. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.